Buenas hermanos, sean bienvenidos todos a este día. Vamos a hablar sobre un pasaje muy importante, porque es de la Biblia, ¿no? Y, se encuentra en el libro que yo estoy estudiando mucho, bueno, desde hace años que me encanta, pues es un libro de la Biblia, pero que explica las bases del cristianismo, porque hay que saber bien las bases. Como yo estoy trabajando acá en la construcción de a poquito, ¿no? Tampoco estoy matándome mucho, pero de a poco estoy aprendiendo. Y bueno, yo también estudié un poco en la facultad de que la base hay que estudiarla. Por ejemplo, eh, cómo saber cuál es el centro de la masa, para qué sirve el centro de la masa. Se estudiaba bueno, se puede estudiar en física, en cualquier clase, pero yo estudié allá en física, la Facultad de Ingeniería, y la base, saber el centro de la masa de un objeto, por ejemplo de este, es muy importante. ¿Por qué? Porque el centro de la masa de este objeto es el punto, por ejemplo acá en el medio, es el punto por el cual va a ejercer una fuerza hacia el suelo y va a caer. Y hay que saber eso, porque si el centro de la masa es acá adentro, por ejemplo de este vaso, está acá adentro, si yo lo pongo así, el centro de la masa que va hasta acá le va a empujar para acá y va a caer. Entonces, siempre hay que saber dónde está el centro de la masa para que quede firme y no caiga el vaso. Pues si lo pongo así, el centro de la masa está acá, entonces se va a caer. Y bueno, entonces me encanta este libro, por eso, para saber bien la base. Y todos los libros son buenos de la Biblia, pero estoy viendo que en mi vida cristiana, en cualquier vida cristiana, se necesita saber la base también. Y entonces, este libro del Gálatas apunta a eso, a cómo tener una vida cristiana fructífera. Y Gálatas 3, 1 al 5, también, como lo vemos, apunta a eso. Y en este pasaje es donde Pablo empieza a exhortar a los Gálatas porque no estaban actuando de acuerdo a esa base. Por lo tanto, hay que saber la base. Y Pablo acá nos quiere hacer despertar para que actuemos de acuerdo a esa base. Vamos a tener entonces una palabra de oración para estudiar este gran pasaje. Padre Celestial, gracias por este día que puedo tener la oportunidad de predicar y que hermanos pueden escuchar este gran mensaje, Señor, que me hace tan bien a mí, Señor, y que me ayuda a tener una vida cristiana fructífera, Señor. Gracias por todo que puedo depender de ti, Señor, de tu obra en la cruz por mí, que es más que suficiente y por eso estoy completo en él. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, este pasaje va a apuntar a eso, a cómo vivir en la base para tener una vida fructífera, lleno del poder del Espíritu Santo, como va a decir este pasaje. Y quiero leerles entonces el versículo 1 de Gálatas 3. Dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Este versículo demuestra que ellos sabían muy bien el Evangelio. Por medio de Pablo, por medio de otros, pero principalmente por Pablo, cuando fue a Galacia en su viaje misionero, creo que fue en el primer viaje misionero, él fue allá y les predicó y ellos recibieron claritamente el mensaje del Evangelio, pero no solamente por la palabra de Pablo, sino que ellos experimentaron el poder en sus vidas, ellos experimentaron la cruz de Cristo en sus vidas, ellos entendieron de corazón el Evangelio y Pablo le está diciendo eso. Pero luego les dice: pero qué insensatos, qué necios que son, qué fuera de sí que están, porque ahora parece que ya no actúan de acuerdo a eso y están olvidando esa doctrina esencial. Entonces están actuando no conforme al Evangelio, están actuando justificándose por las obras y no por la gracia que es por medio de la fe en la obra de Cristo.
Entonces Pablo les dice qué insensatos que son. ¿Y qué tan distante, hermanos, se encuentra este problema hoy en día? Porque podemos pensar, pero los de Galacias tenían un problema particular de ellos nomás. Hoy en día no se puede observar eso. Se puede observar otros tipos de problemas, pero este no creo. Pero yo creo que no está muy distante el problema de ellos con el problema que hay hoy en la actualidad, en los creyentes también, principalmente, como vamos a estar leyendo acá. Creo que puede ser el mismo magnitud del problema que tenían ellos, o tal vez peor, porque dice la palabra de Dios, cuando Jesús venga, hallará fe en la tierra, esa fe que le estaba faltando a los de Gálatas. Cuanto más ahora que estamos en tiempos de apostasía, donde todo va a ir empeorando, como dice la ley de Murphy. Pero un ejemplo de esto es, no quiero acusar a nadie, pero hay hermanos pentecostales que son creyentes, pero ahora están enfatizando, bueno, como se viene desde hace un tiempo, se están enfatizando mucho las obras del Espíritu. Están enfatizando mucho el bautismo del Espíritu, el don de lengua, cosa que la Biblia, por ejemplo, el don de lengua, la Biblia no exalta de ninguna manera, si es que todavía está en validez eso. Pero hay muchos que exaltan también el segundo bautismo del Espíritu Santo, que es necesario tener otra revelación, otro poder de Dios en nuestras vidas, para recién así vivir la vida cristiana. Hay que tener cuidado, porque hay algunos hermanos sinceros que realmente exaltaban la fe en Dios, en la gracia, y por eso decían que hay que vivir por el Espíritu y querían tener ese don especial. Pero hay un error también allí. ¿Por qué? Porque ellos al hacer eso no se consideran que ya son completamente salvos, que ya son completamente justos, que ya son recipientes ya del Espíritu en su totalidad. Y eso les hace, quieran o no, vivir una vida legalista. Porque quieren hacer algo, pedir algo, para recién vivir. Cosa que tienen que creer para vivir, porque ya lo tienen. Y entonces ellos promueven la oración, orar a Dios, orar, despojarse de sí para recibir el segundo bautismo. Para así recién vivir la vida cristiana. O tenés que hablar en don de lenguas para recién tener una vida fructífera. Entonces ellos se basan, su base de la vida cristiana, en el centro de la masa, pero de una manera equivocada, para que el centro de la masa, al ser soltado para que nada le sujete, caiga en el piso. Y eso es lo que hace tener una vida en declive. Por lo tanto, aquí Pablo les estaba corrigiendo y nos está corrigiendo ahora a todos los hermanos en Cristo que quieren depender no por la obra de Jesucristo, sino por sus obras meritorias para vivir la vida cristiana, cosa que no se puede hacer. Y Pablo les está diciendo ahora que ellos sabían perfectamente el Evangelio. ¿Quién los fascinó? Pablo en esta carta les quiere despertar de esa ilusión. Ya desde el Gálatas 1:6 ya le estaba diciendo el tema principal de la carta: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y ahora están siguiendo otro evangelio, para seguir a otro evangelio ahora, pero no. Luego Pablo se defiende de que él es apóstol de Dios, que predica el verdadero evangelio, porque Dios mismo se reveló por la fe en él. Y luego habla de Pablo, que el mismo apóstol Pedro no andaba conforme al evangelio, ni Bernabé, y por lo tanto ahora que estaban siguiendo la misma influencia de los judaizantes, también los gálatas no estaban andando conforme al evangelio. Y por eso, en el versículo anterior al que estoy leyendo, dice que ellos en vano tratan a la obra de Cristo en la cruz. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Pablo dice: yo no desecho esa gracia. Y quieras tú, hermano, tampoco desechar esa gracia en tu vida hoy en día. Eso es lo que Pablo apela aquí en este pasaje. De manera que
recién acá en el versículo 3:1 empieza a exhortar. Antes estaba diciendo, estoy maravillado, no sé qué, explica un poco la teoría, pero acá empieza a exhortar. Y dice, oh Gálatas insensatos. Es como que ya los tira un balde de agua fría para que se despierten, o prácticamente agarra la cama así y les empuja para que se levanten. De una manera peculiar le empieza a exhortar, concluyendo que si ellos conocían muy bien el Evangelio y se convirtieron, lo único que pudo haber pasado ahora, después de estar viviendo de una manera no correcta, conforme al Evangelio, lo único que pudo haber pasado es que una bruja les haya hechizado. Prácticamente esto quiere decir que alguien os haya fascinado con un hechizo. Muchos comentarios dicen esto. Y como que esto, haciendo una ilustración, es como que si un domingo de mañana, sí, porque en los domingos de mañana se suele jugar la Fórmula 1. Es como que si un domingo de mañana un mejor piloto destacado en Fórmula 1 se pone el casco, se pone las mejores vestimentas, los zapatos, toda la perfección, incluso practica en su simulación un día antes juego de PlayStation para jugar, para andar bien en la Fórmula 1. Y ese día, el día siguiente, va a donde se va a la pista. Y de repente la gente le empieza a observar que algo está mal, algo extraño le pasa a ese piloto. De repente va el otro equipo de la Fórmula 1, encima el más contrario. Por ejemplo, se va, bueno, no sé, bueno, no sé mucho de Fórmula 1, está la Ferrari, después está otras ahí, pero se va a la McKinsey o algo así, se va al otro equipo. Y no solamente se va al otro equipo para agarrar un auto de ellos, sino que dice, ahora yo quiero, porque es mi profesión, ahora yo quiero ser el que cambia las ruedas de la pista, del equipo que ahora es mío, que es mío. Y la otra gente le dice, no, pero si vos no estabas en el equipo, el otro allá, y vos no sos el mejor casi de la Fórmula 1, ¿por qué vas a querer? Yo me considero bueno acá y yo sé que acá voy a ser un buen, eh, un buen trabajador acá en este equipo de la Fórmula 1. Y la gente le empieza a decir, pero ¿quién le hechizó? Empieza a decir así, ¿qué le pasó? ¿Está loco? Y bueno, Pablo concluye que algo así tenía que pasar a los Gálatas para que cambiasen todo prácticamente. Y Pablo les dice, oh Gálatas, como siendo el padre de ellos, oh Gálatas. Lo mismo que Jesús en Marcos 9:19 creo, les dijo a sus discípulos cuando no tuvieron fe para sacar un demonio. Jesús le dijo, oh, igual que acá, de oh Gálatas, acá Jesús le dice, oh, generación incrédula, ¿hasta cuánto he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? Pablo, igual que Jesús, no le gusta la incredulidad. Entonces el versículo 2 acá dice entonces, esto solo quiero saber de vosotros, Pablo le dice, con una exhortación de manera peculiar, como les dije, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibir el Espíritu por las obras o por el oír con fe. Con esta pregunta, Pablo quiere dejarlos entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que ellos sabían el Evangelio claramente, como dice el versículo 1, y que sabían que la experiencia de ellos corroboraría que ellos creyeron solamente por la fe para recibir el Espíritu. Ellos sabían bien, porque Pablo mismo les predicó. Y porque ellos recibieron el poder del Espíritu, el lavamiento del Espíritu, la regeneración, por fe solamente, no por las obras, porque ellos estaban en pecado, en el judaísmo, y ellos solo tuvieron que creer para que el Espíritu viniese. Entonces Pablo le estaría metiendo entre la espada y la pared, acá. Solo quiero saber esto de vosotros. A ver, ¿ves? A ver, entonces, la respuesta, esta, tenía que decir, aunque rugiendo con los dientes, ellos tenían que decir, sí, recibimos
el poder, la salvación, recibimos el Espíritu por la fe, no por las obras de la ley. Y si en caso que se negaran y marcaran la opción B en el examen de Pablo, estarían mintiendo, porque ellos mismos experimentaron la opción A, la opción B. Y si marcaban la opción A, estarían mal. La opción A es recibir el Espíritu por las obras de la ley. Entonces, Pablo con este argumento apela a una experiencia puntual del pasado, en el momento que recibieron la conversión. ¿Qué pasó? Pablo ya sabe que van a tener que decir que es por la fe. Entonces el versículo 3 empieza a decir, ¿cómo que dice? No, dice sí, versículo 3, ¡tan necios sois! Yo le pongo entonces, debido a que dicen, si recibieron por fe. Ahora, ¡tan necios sois! Habiendo comenzado por el Espíritu. Acá afirma, sí, ustedes saben prácticamente, ustedes comenzaron por el Espíritu. Ahora vais a acabar, perfeccionarse en otras versiones, por la carne. Pablo, esperando que la respuesta lógica a la pregunta anterior sea por la fe sí recibimos el Espíritu, entonces ahora exhorta, si comenzaron entonces por el Espíritu, recibieron el Espíritu por la fe, ¿por qué ahora no continúan también por el Espíritu? Sin embargo, ahora están perfeccionándose por las obras de la ley y están eligiendo otro evangelio, eligiendo la cosmovisión cristiana de vivir, cosmovisión cristiana de ellos de vivir por las obras de la ley y no por la fe en Jesucristo solamente. Entonces Pablo aquí les hace entrar otra vez en razón. La segunda vez que dice, tan necios sois, tan fuera de sí sois, entonces actuando de otra manera. Ahora quieren perfeccionarse por la carne, apelando al pasado puntual desde que cuando se convirtieron, cuando el Espíritu recibieron ellos por la fe, y ahora están actuando no conforme. Tan necios sois ahora que quieren vivir, ahora ser justos delante de Dios solamente por las obras de la ley más la fe, dicen ellos, pero están viviendo no por la fe, no consideran el Evangelio ahora por la fe en la vida presente. Sin embargo, hermanos, Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo fue la manera que vos recibiste al Señor Jesucristo? ¿Cómo fue la manera que los Gálatas recibieron al Señor Jesucristo? Pablo les hace esa pregunta en el versículo anterior, fue por la fe. Y entonces pasa al segundo versículo acá, paralelamente a Colosenses 12 que le leí, entonces andad en Él. Entonces, seguid andando de la misma manera. No anden perfeccionándose entonces por las obras de la ley. Y Pablo va a seguir apelando al Evangelio para sus vidas cristianas. Y, por ejemplo, estos términos de estar como comenzaste, así también tenés que seguir, está en Filipenses 1:6. La misma palabra comenzó aparece en Filipenses 1:6, lo mismo que aparece habiendo comenzado en Gálatas que leímos. Y también en Filipenses 1:6 la misma palabra perfeccionará está en Gálatas también. Y Filipenses 1:6 dice así, el que comenzó en vosotros, Él, ¿no? Por su poder, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Quién? Dios. Hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él, por su poder. Y ellos no estaban teniendo esto en cuenta. Y aquí la perfeccionar, la Reina Valera lo traduce como acabar, completar, pero también es más exacto, a mi entender, como otras traducciones lo traducen, es que se estaban perfeccionando por las obras de la carne ahora. Y entonces ellos estaban olvidándose de que Dios es el que puede perfeccionarles. Y ellos querían hacer por sus propias fuerzas. Y le voy a leer dos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento que habla sobre este mal que estaban teniendo los Gálatas y habla sobre cómo vivir ahora la vida cristiana considerando el Evangelio. Dice 1 Samuel 2:9, dice, el que guarda los pies de sus santos,
el que guarda los pies de sus santos. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Y ahora dice la fundamentación, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces, por la fuerza de Dios es que Dios nos guarda. Y los impíos perecen porque confían en sus propias fuerzas. Y Salmo 147:10 dice, no se deleita Dios, ¿no?, en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Él se complace en uno que dice humildemente, Dios, te necesito. Y así Dios obra en él. Los gálatas, hermanos, estaban viviendo mal. Y estaban siendo, según otros comentaristas, los gálatas estaban siendo, según otros comentaristas, fascinados de una manera muy sutil. No solamente le decían, a algunos sí les decían, tenés que, para ser salvo, circuncidarte, como vemos en Hechos 15, es necesario circuncidarse. Pero dicen otros comentaristas que a la luz de lo que Pablo está escribiendo, a la luz de lo que estamos estudiando, lo que yo estoy estudiando acá en Gálatas, también interpreto, que habían unos que eran sutiles también, los judaizantes, que hablaron con los gálatas, no solo decían y ellos afirmaban que sí, se cree por la fe solamente el Evangelio y recibís el Espíritu, sí. Pero luego, más, así está el más, pero es más sutil, este es el más. Pero luego de creer Cristo, tenés que seguir viviendo la vida, pero siguiendo leyes, porque si no, realmente no te vas a perfeccionar y realmente estarás mal. Dios te mirará mal. Entonces, realmente no podés vivir una vida cristiana. Y ellos estaban influenciando así. Era algo sutil, pero de manera que tocaba a la conciencia de ellos, de tal manera que ellos querían guardar las leyes judaicas, hermanos, para vivir. Y estaban siendo dominados por los de Gálatas. Y ellos decían, si se salva por la fe, sí, se salva por la fe, pero se santifica por uno seguir obras. Y como que Dios no está ahí. Uno tiene que santificarse, uno hacer las cosas, uno enfatizar la fuerza propia. Y se llega a la plenitud, estar completos en Él por la observancia estricta y rigurosa, cada vez más, de la ley, para ser perfectos. Hermanos, este es el peligro de hoy en día también. Por eso esta carta sigue siendo muy actual. Muchos enfatizan en Filipenses 2, 12 al 13, la primera parte que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso les gusta enfatizar, pero ignoran el fundamento de por qué pueden hacer eso. Y el fundamento está en el versículo 13, porque Dios es el que realmente produce, que energiza, que les da energía en el griego. Así el querer en ustedes, como el hacer en ustedes, por su buena voluntad. No es por nuestras propias obras realmente sola, nada, sino que es Él que produce en nosotros el querer. Y el que produce entonces el ocuparse en buenas obras, el ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor. Y no es por nosotros nomás, no es por la carne, no es aparte de la fe del Espíritu Santo, no, sino que es la fe del Espíritu Santo, la fe en la obra de Cristo, que el Espíritu Santo nos ayuda entonces, nos energiza, el poder, ¿no?, que viene del Espíritu nos ayuda a obrar. Pero los gálatas estaban aislando. La fe del Espíritu es otra cosa. Eso ya no incide más. Ahora es las obras de la ley, una vez salvo. La fe del Espíritu, eso es solo pasado. Algo puntual en el pasado. Pero Pablo trae lo puntual del pasado al presente, como estamos viendo acá. Hermanos, los de Gálatas estaban cayendo en la trampa del perfeccionismo. Hermano, ten cuidado. El perfeccionismo te hace entrar en un bucle. Muchos no creen esto, pero sí, te hacen entrar en un bucle de vos empezás a hacer algo en el casino, por ejemplo, te gusta y empezás a dar tu plata.
pero te sacan la plata. Pero vos decís, vamos a seguir. Y entras en el bucle. Y el bucle es, haces algo, querés esforzarte para hacer algo bien y te sale mal. Entonces te pones más esmero, todo de nuevo. Voy a perfeccionar. Pero en tus propias fuerzas. Ese es el bucle del perfeccionismo carnal. Esto puede causar hasta depresión y hasta la crónica. Aunque más intentes de distintas maneras superar, perfeccionarte, separado de la fe, separado entonces de la obra del Espíritu en ti, cuanto más intentes actuar sin eso, más será evidente tu incapacidad para cumplir las leyes de Cristo. Y lo cumplirás capaz externamente, pero no de corazón, porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Pero vamos a ver que es por la fe en la obra consumada, en el Evangelio, el que te va a dar el poder de hacer, que te va a energizar. Entonces Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Hay una historia de Madonna. Madonna, ella era una actriz, ¿no? Y cantante. Y ella entró en una depresión. Y bueno, ella quería ser mejor actora y eso. Iba a psicólogos también. Iba a clases de actuación donde le hacía resaltar la carne de uno, según el método del espejo, de uno hablar lo que es con la otra persona y interactuar y que salga su carne. Iba a psicoanalistas y cada vez se daban cuenta que ella no podía mejorar, inclusive con todas esas clases que hacía, ella empeoraba. Ella tomaba barbitúricos cada vez más, hasta se quiso suicidar. Y le llevaban a doctores, le cambiaban, hacía otras cosas, psicólogos, cambiaba de esposos, pero iba empeorando. Nada de lo que ella hacía le hacía mejorar. Nada de lo por sus fuerzas quería mejorar. Nada lo hacía mejorar realmente. De tal manera que un día dice, en YouTube dice que Billy Graham, el famoso predicador, fue unas semanas antes de morir ella. Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo, el único que te va a ayudar. Y ella dijo, yo no necesito de Jesús. ¿Saben qué? Una semana o 2 semanas después, murió. Y aquí también, en la vida espiritual, hermanos, ahora nosotros necesitamos de Jesús en nuestras vidas. Separados de Él, nada podemos hacer. Y estos estaban olvidando los de Galacia. De tal manera que Gálatas 2:20, Pablo necesitó recalcar que Cristo ahora vive en nosotros por la fe. Y eso lo estaban olvidando. Estos de Galacia estaban viviendo en peligro, no de que pierdan su salvación. A esto no voy con la ilustración de Madonna, sino que ellos estaban en peligro de que vivan sin el poder del Espíritu, entonces sin el poder de una vida fructífera en el cristianismo. Ellos estaban queriendo completar a la vida cristiana al obedecer leyes, pero nunca se sentirían entonces perfectos, nunca estarían obrando fructíferamente. ¿Y por qué? Como ya les dije, porque se justificaban por la ley y por su carne. Pablo les dice, se perfeccionan por su carne y no por la justicia de Dios, que es el que da la fuerza y que es de gracia solamente por la fe. Entonces, de manera que ellos estaban viviendo esclavizados por la ley, mientras que Pablo después les va a decir que tienen que ser libres, porque para la libertad Cristo nos hizo libres. Reina Valera no dice eso. Reina Valera dice, estad pues firmes a la libertad que Cristo nos hizo libres. Pero la Biblia de América dice, para la libertad Cristo nos hizo libres, entonces estemos firmes. ¿Qué es lo que nos hace estar firmes? Que Cristo nos libertó para la libertad. Ahora no hay ninguna condenación para los que en Cristo están. Dice también Gálatas 5:1, no estéis de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Ellos estaban esclavizados, estaban en temor, estaban siendo dominados, estaban esclavos. ¿Qué vida fructífera hay en la esclavitud? Se estaban sometiendo de nuevo a las leyes, al viejo sistema. Entonces el versículo 4, Pablo
trae un poquito más al presente el punto puntual que hablamos de la venida del Espíritu cuando creyeron, trae un poquito más al presente. Y dice, versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. En el griego, el padecido, se puede traducir experimentasteis, y en otras versiones lo traducen de hecho así, y yo creo que es más de acuerdo al contexto. Entonces yo voy a, en vez de leer padecido, voy a poner experimentasteis, sí, no como dice la Reina Valera, sino otras traducciones. Entonces, versículo 4 dice, tantas cosas habéis experimentado. Otras versiones dice, tantas buenas cosas, bendiciones experimentasteis en vano, si es que realmente fue en vano. Pablo argumenta de nuevo apelando a la experiencia, ya sea de padecer por cosas malas o experimentar cosas buenas, que es lo que el contexto acá más apunta. Experimentar las bendiciones del Espíritu Santo, tantas bendiciones recibieron. Y ahora no solamente está apuntando al pasado puntual de la conversión, sino al pasado no puntual, sino más habitual, no habitual, sino más constante, presente, desde que se convirtieron hasta el punto desde que dejaron de convertir, de creer en el Evangelio como se debe creer para vivir la vida cristiana. Está hablando de ese lapso de tiempo en el que ellos experimentaron el poder del Espíritu por creer en la fe. Entonces, dice, tantas cosas habéis experimentado, tantas de esas bendiciones habéis experimentado, ahora en vano. Ellos experimentaron las bendiciones del Espíritu en sus vidas. Sin embargo, ahora parece que todo quedó en el pasado. Hermanos, por ejemplo, yo estudié en una facultad cristiana allá en Montevideo. Pude estudiar, gracias a Dios, mucho de la palabra de Dios y me llenó de mi corazón de estas verdades que estoy estudiando. Y recibí esas bendiciones espirituales por medio del Espíritu. Pero no solo necesité ir a la facultad. Desde el momento anterior que me fui, cuando me convertí, yo también descansaba en Cristo, pues en su gracia Él me puede hacer justo, Él me puede considerar a mí salvo, y por eso yo era feliz y gozoso también. Y cuando fui a la facultad también experimenté el Espíritu en el gozo de la salvación, y también experimenté el Espíritu en el poder que me hacía a mí predicar a otras personas, y yo veía que el Espíritu tocaba esos corazones, y algunos cuando predicaba en la feria se asomaban y hablaba con ellos y les mostraba el Evangelio. Ellos se demostraban aceptables y sabían que algo espiritual había allí, eran tocados por el Evangelio. También tuve la oportunidad de evangelizar en mi barrio y ellos tienen un buen testimonio de mí. El cuidacoche, también en el parque me hice amigo de uno que le prediqué el Evangelio, le regalé libros cristianos. Y yo vi la obra de Dios ahí, cómo cambiaba el temperamento de ese señor para que lea las Escrituras, para que lea el Evangelio de Juan. Le regalé mi Biblia